Comenzaremos pronto. Mientras tanto, les pedimos a las personas que se encuentran aquí mantener su micrófono apagado. Al final van a poder utilizarlo en la sección de preguntas. Este espacio será grabado y subido en los próximos días al canal de YouTube de H Network con subtítulos en inglés para todas aquellas personas que nos visitan de otras partes fuera de Latinoamérica. Y a lo largo del evento podrán usar su chat para ir escribiendo las dudas que les surjan. Muchas gracias por esperar. Entonces, un minutito más y oficialmente comenzamos. Bueno, entonces voy a comenzar. Igual, como comento, esto será grabado, se ha grabado, está siendo grabado y será subido a las redes sociales. El fin de este talk show es llegar a las personas a través de estas plataformas digitales. Así que continuamos. Y bueno, bienvenidos todos a nuestro segundo episodio de Latin America STEM Years Virtual Space Talk Show. Estamos muy felices de tenerlos aquí el día de hoy, retomando y continuando el proyecto que estrenamos en la ocasión anterior. Y bueno, contextualizando un poco, ya que sabemos que hay personas nuevas que se están uniendo a este evento, queremos platicarles qué es lo que es H Network, que es la organización que se encarga de hacer este tipo de eventos como el que en el que estamos todos aquí reunidos. Aquí en pantalla podemos ver las diferentes áreas de trabajo que tiene H Network. Entre estas se encuentra la educación, la salud y el bienestar, la prevención de enfermedades de madre a hijo, el cumplimiento de los derechos de la salud y reproducción de las mujeres, el prevenir el matrimonio infantil mediante programas que promuevan que las niñas jóvenes tengan más oportunidades en un futuro. Y por último, diferentes programas de gobernanza y liderazgo. Entre ellos se encuentra la iniciativa de Bed for Women. Este programa del talk show en edición Latinoamérica está dentro del área de trabajo de Girls Education con la iniciativa de STEM Girls Initiative. Y bueno, ahora en pantalla pueden ver un poco más sobre lo que trata la iniciativa de STEM Girls Initiative. Retomando un poquito lo que se me ha mencionado anteriormente, esta iniciativa sienta las bases para que las doctoras e ingenieras del mañana tengan un mayor desarrollo y tengan un mayor soporte a lo largo de su camino. Sus programas tienen el objetivo de mejorar el rendimiento académico y las calificaciones de niñas en materias STEM, mientras se busca aumentar su participación profesional en las áreas. Es por eso que, en resumen, con nuestros talk shows buscamos inspirar, conectar y responder con el objetivo de brindar soporte. Y bueno, ¿por qué STEM es importante? Como ya sabemos, en inglés STEM significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hoy en día, en los avances tecnológicos nos encontramos en todas partes. ¿Hay algo nuevo en cuestión de tecnología o ciencia? Y a los días o semanas ya se está mejorando esta nueva tecnología que se ha encontrado. Entonces es especial, es muy importante que busquemos erradicar o reducir esta gran brecha de género existente, ya que necesitamos que las mujeres desarrollen más habilidades de STEM para que tengan un mayor desarrollo en el futuro. A pesar de que más del 50% de la población mundial es del género femenino, solamente el 35% de los estudiantes de STEM en educación superior son mujeres. Mientras que ya hablando de niveles un poco más profesionales, un poco más superiores, este porcentaje se reduce hasta un 30%. Y bueno, a la derecha podemos ver algunas de las principales razones por las que sucede esto. Y bueno, este talk show es un medio que queremos utilizar para erradicar estas razones. Y bueno, dando inicio formal a nuestro evento, procederé a leer una introducción que ya como que junta todos los objetivos que tenemos con este talk show. Primero que nada, las mujeres, como las conocemos, no son menos que cualquier hombre en cualquier campo. Con el tiempo, hemos visto varios ejemplos de mujeres sobresaliendo en campos STEM y sirviendo a la sociedad por una causa. En STEM Girls Initiative tenemos como objetivo preparar a las niñas por medio de la inspiración para sobresalir en los campos STEM y hacerlo mejor. Este programa de entrevistas es la plataforma para que mujeres en STEM hablen con las chicas que aspiran a sobresalir en esta área. Estamos seguros de que después de escuchar a nuestra invitada, todo el público se inspirará a llegar hasta las estrellas. Durante este programa de entrevistas estaremos conversando con una mujer en el campo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.
Una mujer que ha dejado huella y ahora amablemente se ha tomado el tiempo para contarnos sobre su viaje y compartir con nosotros su sabiduría. Y bueno, pasamos ahora a introducir a nuestra invitada especial el día de hoy, que es la doctora Carolina Rodríguez. La doctora Carolina Rodríguez Garza actualmente ejerce como profesora de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es radioastrónoma egresada del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM y realiza investigación en el área de formación de estrellas. Es una activa promotora de la enseñanza de la astrofísica a nivel profesional y divulgativo a través de las redes sociales, en donde es conocida como la Mujer Cohete y mediante un podcast quincenal llamado Radio Cosmo 1420. Muchas gracias, doctora, por estar aquí el día de hoy. Gracias a ti, Gaby, por invitarme. Estamos muy felices de tenerla aquí y pues con unos temas tan interesantes como son aquellos en donde usted se desenvuelve. La verdad me parece algo muy interesante y estoy segura de que hay varios interesados ahorita en el público. Ojalá que sí. Entonces, bueno, antes de comenzar oficialmente de nuevo, le pido a todos que por favor se aseguren de mantener sus micrófonos en silencio y en caso de que haya alguna duda, ahí está el chat para que den uso de él. Y bueno, las preguntas constan de dos como fases. Primero tenemos una fase en donde hablamos de cosas un poquito generales, lo que es ser una mujer STEM, un poquito del área de trabajo de la doctora, y después pasaremos a una segunda sección en donde ya entraremos un poquito más en contexto sobre el desarrollo de la doctora en su campo laboral. Entonces, bueno, sí, ya está lista, doctora, para comenzar. Sí, listísima. Perfecto. Bueno, entonces, pues comenzamos con la primera pregunta. Y esta es, ¿cuál es su campo de trabajo y qué le hizo interesarse en él? Bueno, pues yo estudié física, soy física de formación, estudié una licenciatura en física aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León y luego hice una maestría y un doctorado en astrofísica en la UNAM, en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica. Y particularmente dentro de lo amplio que es la astrofísica, pues soy radioastrónoma, que es un área pues relativamente nueva, es una astronomía diferente a la astronomía tradicional que estamos más acostumbrados, ¿no? De estos telescopios que uno, con estos lentes que uno ahí acerca del ojo para ver las estrellas. Aquí en radioastronomía es un poco diferente porque estudiamos luz que no podemos ver con nuestros ojos. Y la razón por la que estudié esto, estudié física porque siempre supe que quería ser astrónoma, ¿no? Desde que estaba en la preparatoria, decidí, lo que me llamaba mucho la atención era la física, me gustaba como que entender la razón de las cosas y sobre todo me llamaba mucho la atención como, lo veía como muy misterioso entender qué es el universo, cómo se formaban las estrellas, los planetas, por qué nada más hay vida en este planeta, cosas de ese estilo. Entonces esa fue la razón por la que me interesé en la astronomía, porque quería saber qué había más allá, ¿no? del planeta. Muchas gracias. Sí, la verdad es algo muy interesante. Sí, sí me he dado cuenta que es algo que genera mucha curiosidad desde los más pequeños y las más pequeñas. Entonces, pues qué padre. Y estoy segura de que, pues, como ya lo dije, hay alguien interesado aquí y espero que se queden hasta el final para que conozcan un poquito más lo que es esta área de trabajo. Y bueno, después de lo que comentó, a mí me parece que a usted le gusta el hecho pues, de ser una mujer STEM. Y me gustaría saber más concretamente qué significa para usted ser una mujer STEM, especialmente en su sector. Bueno, pues la ciencia, una mujer STEM es, como dijiste anteriormente, ciencia, tecnología, ingeniería, ¿no? Entonces, la ciencia es algo que para mí significa ser independiente, ¿no? Es una manera de que te ayuda a tener un criterio, a ser una mujer y una persona en general muy independiente y con una visión amplia de las cosas, no nada más dentro de la ciencia, ¿no? Sino en general, que es una herramienta
que te ayuda en tu desarrollo no solamente profesional, sino también personal, y que a su vez ayuda y empuja también a la gente que hay a tu alrededor, ¿no? Al desarrollo y al bienestar. Entonces, para mí, ser una mujer STEM, la palabra que utilizaría es me ha ayudado a ser una persona autosuficiente, independiente de alguna manera. Muchas gracias. Pues sí, de hecho sí, me parece bastante interesante su punto de vista, ya que pues es bastante cierto, te otorga varias cualidades como persona que te permiten como desenvolverte de una manera más independiente, pues también independientemente si eres hombre o si eres mujer, gracias a pues las características del campo. Entonces, bueno, retomando también algo que se mencionó anteriormente, pues la representación femenina es mucho menor que la masculina en el área STEM. Y esto es por un alto porcentaje, según la UNICEF. ¿Usted diría que pasa lo mismo en su sector? Y también si es así, ¿por qué usted cree que sucede esto? Sí, es algo curioso porque a nivel global es cierto, ¿no? Las mujeres, por razones históricas que hemos venido heredando, el acceso a la educación y mucho más en áreas científicas o ingenieriles, somos minoría. Pero curiosamente, a lo largo de toda mi trayectoria, desde la licenciatura, maestría y doctorado, en toda mi experiencia hemos sido mayoría. Cuando estudié física estábamos igual, la cantidad de mujeres y hombres, y en maestría también estábamos distribuidos equitativamente en los programas de posgrado y de pregrado en los que estuve. Y me parece que a nivel global también, en astrofísica, por alguna razón, ahí está más o menos bien equilibrado la cantidad de mujeres y de hombres, pero es una realidad que si te vas a otras áreas, por ejemplo, a física teórica, físicas más teóricas que la astrofísica, ahí sí, ¿no? Ahí sí se ve que hay un hueco total, de que hay hay un desequilibrio en la cantidad de mujeres con respecto a los hombres. Pero estoy hablando un poco de que hay más, o sea, a mí, por ejemplo, mis compañeras estudiantes éramos la misma cantidad, pero sí es diferente cuando éramos la misma cantidad como en estudiantes o postdocs, pero no en la cantidad de mujeres que acceden a los puestos, ¿no? A las plazas, a estas posiciones permanentes. Ahí sí ya ese número ya no se mantiene equilibrado. Entonces, y es parte de manera general, ¿no? Así lo vemos en todas las áreas de las ciencias y las ingenierías, que puede que en algunas no se vea esta distinción tan marcada de cantidad de hombres y mujeres estudiantes, por ejemplo, pero sí, conforme te vas cada vez a niveles más de liderazgo, la cantidad de mujeres disminuye muy rápidamente. Entonces, digo, en mi experiencia y según los números tanto locales como a nivel global, como que en cantidad de astrónomos y astrónomas es la misma, pero sí es diferente ya cuando los pesamos o los pensamos en cuáles tienen posiciones permanentes de trabajo, ¿no? Cuáles sí continúan su carrera científica como investigadores en plazas, ¿no? En diferentes instituciones. Ahí sí es más complicado. Sí, muchas gracias. Y esto sí es importante mencionar, ya que en muchas ocasiones uno dice, por ejemplo, en el área de química, también no es tan poco común que haya mujeres en esa área. Entonces las personas al ver que está equilibrado piensan que realmente no existe un problema en cuanto a la brecha de género, pero si uno efectivamente se va a revisar cuáles son las cantidades, cuál es el porcentaje de mujeres que tiene un puesto de liderazgo en donde pueda tomar decisiones, en donde pueda tener una mayor libertad, pues obviamente este porcentaje se ve en caída. Entonces, pues muchas gracias por compartir eso. Y bueno, cambiando un poquito de tema, como desde que usted era estudiante, una pregunta que surge bastante es si
Al ser mujer, uno puede experimentar diferentes problemas en la escuela, como por ejemplo la presión social. ¿A usted en algún momento le tocó vivir alguna experiencia parecida, especialmente por ser mujer? Y si no es así, o si sí es así, ¿qué consejo le daría a las mujeres jóvenes que deseen estudiar una materia STEM y puedan presentar estos problemas? Sí, pues fíjate que ahora siento que las nuevas generaciones como tú son muchísimo más conscientes de este tipo de cosas que mi generación, por ejemplo. Entonces, cuando yo estaba estudiando la carrera, ahora que hago como mi recuento de mi retrospectiva, veo que había detalles, ¿no? Había cosas, pero en ese momento yo no me daba cuenta de que era una cuestión de género. Y una que creo que permanece no solamente mientras fue estudiante, sino hasta la fecha, es que siento que de alguna manera es más difícil que se tome en cuenta la opinión de una mujer, ¿no? Es como que te tomen más en serio de decir, ah, mira, está diciendo eso, a lo mejor tiene razón, deberíamos de, no sé, si estás resolviendo un problema, pues mira, pues tiene razón, deberíamos de intentarlo por ahí, una propuesta, ¿no? Siento que eso era algo que pasaba mientras era estudiante con mis compañeros, pero no me daba cuenta, ¿no? Sentía de que no, pues a lo mejor pues sí, ellos tienen la razón y yo no, lo que yo propuse pues no va por ahí, yo estoy mal. Es algo que solemos hacer mucho y lo veo, por ejemplo, ahora que soy profesora con mis alumnas, que suelen hacer eso más que mis alumnos hombres, de decir, no, pues es que hice esto bien mal, estoy bien mal, o no entendí, o no sé, siempre como menospreciando nuestro trabajo y dándole, aceptando la posición que nos dan de que tu opinión a lo mejor no es la correcta, asumiéndola y además no la notas, o sea, no te das cuenta de que sucede, entonces sigues por ahí, ¿no? De no, pues yo no tengo la razón. Entonces yo siento que eso me sucedía mucho en la carrera y sigue sucediéndome, ¿no? Ahora que ya terminé la carrera, ya soy adulta, y ya hice el posgrado y todo, creo que sigue sucediendo, es algo que sigo notando que es más, como que una mujer se tiene que esforzar mucho más para que se le tome en serio. Muchas gracias. Y Ujú. efectivamente, igual, pues yo siendo estudiante universitaria en el área de ingeniería, pues sí hay varios comportamientos que tenemos muy como normalizados, en donde nosotras mismas de hecho nos damos para abajo o permitimos que otras personas lo hagan. Y pues son ejemplos muy comunes que como, bueno, muy que suceden con tanta regularidad que nosotros los normalizamos y pues ahí ya se genera otro problema que ya se va a la cultura, que pues México está caracterizado por tener una cultura con un poquito de raíces machistas. No, Entonces, no un poquito. mucho. Así es. Y Sí. bueno, con esto, pues ya con la llegada del COVID, pues hubieron muchos problemas. Y hay muchos problemas en cuanto a la violencia de género y muchas otras cosas que suceden en nuestra comunidad. Entonces, H Network, desde que pasó toda la pandemia mundial, ha estado abogando por una mayor protección de niñas y mujeres. ¿Usted cuál cree que son los mayores riesgos para las niñas y mujeres durante estos momentos difíciles? Nos gustaría conocer un poquito cuál es su opinión al respecto. Bueno, pues en la cuestión académica, yo creo que afecta, pensándolo en las mujeres adultas que están en una etapa productiva, en una etapa laboral, mucho también lo veo entre mis colegas mujeres, ¿no? Que sobre todo de las que son mamás. La ciencia, el área de la ciencia es muy demandante. Entonces uno siempre tiene que estar actualizado, siempre tienes que, si das clases y además tienes que hacer investigación, tienes que publicar. Entonces es un área que es muy demandante y que si a eso además le sumas la maternidad luego se suele ver como algo negativo que frena las carreras de las mujeres.
Entonces, y no debería de ser así, ¿no? Porque en realidad esto de los hijos, pues debería ser una responsabilidad compartida de tanto del hombre y de la mujer, y no solamente por el hecho de la mujer, sino también es también un derecho del hombre, ¿no? Disfrutar a sus hijos, educarlos. Entonces, durante la pandemia, pues ahora que todos estamos encerrados en casa, que las mujeres que son madres tienen este espacio de, bueno, tengo mi hijo, pero lo dejo en guardería mientras estoy en mis horas laborales para poder seguir desempeñándome, desarrollándome, pues ahorita eso no se puede. Y eso ha sido algo que sí ha impactado la productividad de las mujeres, y que puedan mantener los trabajos que tienen, porque pues es una cosa demandante que necesita sostener, y que si además le sumas que toda la responsabilidad de la maternidad o del hogar es de una mujer, entonces es muchísimas horas de trabajo no pagado que también se le suma a las mujeres. O si hay, no sé, si hay mujeres o gente que vive con sus padres, o gente ya grande que necesita de cuidados, eso también suelen ser tareas que se le delegan a la mujer. Es como que la mujer es la que, no sé, la que lava los platos, los platos, lava la ropa, hace el aseo, le da de comer a los niños, les ayuda con la tarea, o atiende a su papá enfermo, no sé, todo ese tipo de actividades. No digo no estamos diciendo que esto es la regla, ¿no? De que es en general, que a todo mundo le sucede así, pero sí, pues estadísticamente está documentado por la ONU, ¿no? Que esto es algo que es una responsabilidad que normalmente se le delega a la mujer, y que impacta en su productividad y en su desarrollo laboral, en su desarrollo profesional, porque no, y además no se toma en cuenta ni porque no se paga, y tampoco a la hora de evaluarte. En la ciencia siempre te están evaluando todo el tiempo, ¿no? Si perteneces al Sistema Nacional de Investigadores, te evalúan todo el tiempo, y no se hace una distinción de, bueno, a ver, cuida la casa, cuida a los niños, hace el aseo, todo ese tipo de cosas que no hace tus pares, hombres, pues son cosas que no se consideran y se nos evalúa igual. Entonces, pues ahí hay un problema. Y otra muy grave, que ya no es tanto pues también sigue siendo de la cuestión académica, que si eso lo enfrentan las mamás mujeres, también luego puede que se apoyen de las hijas, y eso pues eventualmente también impacta, porque si estamos llevando clases en Zoom, ¿no? O sea, es como que bueno, una alumna diga, no, pues que yo tengo que hacer, ayudarle a mi mamá, etcétera, pues también al final se traduce en un bajo rendimiento escolar también. Y luego, sumado a eso, pues más grave todavía es la violencia física, la violencia sexual, que es un hecho también innegable, que muchas mujeres sufren violencia, son golpeadas. Casi siempre todos este tipo de problemas suceden por personas muy cercanas de la familia, el esposo, los padres, etcétera. Entonces, pues es otra cosa que también lo estaba revisando, que está documentado por la ONU, que ha aumentado un montón la cantidad de llamadas, de denuncias que se han realizado, como en un 30% más, ahora que estamos en pandemia, por el hecho de que están encerradas con quienes son las personas que los maltratan, ¿no? De abuso sexual o, o violencia en general. Entonces, pues son cosas que sí ha venido a magnificar el COVID, y que yo creo que tiene también mucha relación con lo que te decía al inicio, que ser una mujer de ciencia al menos a mí me ha ayudado mucho a ser una persona autosuficiente. Y entonces eso es muy importante, porque la razón por la que muchas mujeres permiten este tipo de abusos, no que lo permitan, sino siguen ahí, ¿no? Porque muchos decimos, ay, es que ¿por qué sigue ahí? ¿Por qué no se va? Porque a veces no tenemos las herramientas o no creemos tener las herramientas. Entonces, si eres una persona que estudió, que tiene esas herramientas, pues no vas a permitir que alguien te trate de esa manera, ¿no?
Entonces, es, bueno, yo puedo sola, yo me puedo hacer cargo de mis gastos, yo puedo buscar dónde vivir, y no voy a permitir que alguien, pues, abuse de mí de esa manera. Pero eso, pues, también es algo que, por lo que es muy importante el acceso a la educación. Muchas gracias. Coincido totalmente con lo que dijo. La verdad, sí, es bastante notorio esto del aumento de la violencia y es bastante bueno el hecho de que hoy en día se han hecho varios movimientos pues, para visibilizar el que hay un problema que antes decían, o sea, ¿cómo vas? O sea, están exagerando, o sea, no sucede, o sea, no, pues, o sea, el hecho de que lo estemos lo podamos ver a través de este tipo de programas es muy importante y por eso aprovecho este espacio para mencionar que es bastante importante que nos ayuden difundiendo lo que hace este programa o lo que hace cualquier otra organización civil o asociación civil, ya que pues lo que brindamos, lo que buscamos hacer es apoyar a las personas a pasar por este tipo de circunstancias. Entonces, pues muchas gracias, doctora. Y bueno, también es bastante sabido que no solamente las mujeres pues presentan el tipo de problemas como estereotipos, el de la violencia, entre otros, sino que también en ocasiones una limitante que tienen para poder desarrollarse laboralmente es el económico. Probablemente no puedan atender a una universidad porque no tienen las herramientas. Entonces, la siguiente pregunta es si conoce algún tipo de beca o apoyo a jóvenes estudiantes ofrecido ya sea por su institución o por cualquier otra relacionada a su campo. Sí, bueno, pues yo como lo ven aquí en la descripción, pues ahorita soy profesora del Tecnológico de Monterrey y el Tecnológico, pues es una universidad privada, pero tiene un programa que se llama Líderes del Mañana, en el que se ofrecen becas del 100% para estudiantes destacados, ¿no? Buenos estudiantes que quieren seguir estudiando, pero que no tienen la posibilidad de pagar una colegiatura o algo así. Entonces, el tecnológico tiene ese programa de Líderes de Mañana. Entonces, yo les recomendaría que lo busquen, lo tienen, si ponen así tal cual, Líderes del Mañana, lo pueden encontrar en la página. Y tienen hay también otros tipos de becas, ya sea si tienes como que creo que en estas ya no sería como del 100%, depende un poco, pero sí otro porcentaje considerable para alumnos que tengan, que hagan algunas actividades también destacadas, no sé, en el deporte, por ejemplo, si eres un deportista y con buen desempeño y cumple ciertos requisitos, ¿no? De mantener un cierto promedio, etcétera, también se puede acceder de esa forma a las distintas becas para estudiar en nuestra institución. Y la otra, que a esa es a la que yo le agradezco, sin esa beca yo no hubiera estudiado probablemente una maestría y un doctorado, es a las becas que ofrece el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de aquí en México, el famoso CONACYT. También tiene sus programas de becas para estudios de posgrado, ¿no? Si quieres estudiar una maestría, un doctorado, pues lo puedes hacer con este tipo de becas. Uno tiene que firmar un convenio en el que se compromete, ¿no? También a mantener un cierto promedio en tus clases y un cierto rendimiento y sacar el grado, ¿no? Que es lo importante. Y hay otros tipos de becas. Ahorita, por ejemplo, se me viene a la mente, está abierta, de hecho, ahorita la convocatoria para estudiantes de secundaria que ofrece la Fundación BBVA, Bancomer. Los bancos también tienen diferentes ofertas y ahorita está abierta, se cierra creo que el 25 de junio, esta beca que ofrece la Fundación BBVA para estudiantes de secundaria, para que puedan continuar con sus estudios. Y precisamente me enteré de esta por mis alumnas. Una alumna ha sido becada casi durante toda su trayectoria, desde la secundaria hasta ahora, por esta fundación. Entonces también vale la pena revisar las tres, ¿no? Si quieren revisar Líderes del Mañana del Tecnológico de Monterrey, becas CONACYT para maestría y doctorado o para hacer postdoctorados, y estas de la Fundación de Bancomer. Muchas gracias, espero hayan tomado nota, ya que pues
al final brindan un gran apoyo. Este tipo de ayudas te ayudan a sacar bastantes cosas en tu vida personal. Y Sí. bueno, muchas gracias por sus aportaciones, doctora. Y ahora nos vamos a la segunda etapa de preguntas, y es que, dado a que es una experta en el área de ingeniería, involucra el estudio del campo de las estrellas, así como usted nos comentaba hace unos momentos, nos gustaría hacerle unas preguntas específicamente relacionadas a su campo. Y la primera pregunta, que es bastante interesante, es: ¿cuáles son los proyectos interesantes en los que he trabajado que pueden ayudarnos a comprender cómo la investigación en el área de formación de estrellas puede ayudarnos a resolver problemas actuales? Y ya dejando de lado esto, en general, ¿cuál es su proyecto favorito? Sí, pues bueno, como decía al principio, mi formación es de radioastrónoma y la radioastronomía es una ciencia muy amplia, es multidisciplinaria esta rama de la astronomía. De hecho, creo que no mucha gente lo sabe, pero de los premios Nobel que se han dado a la física y que han ganado dentro de esa rama, que se le han otorgado a astrónomos, a la astrofísica, de la rama de la astrofísica que los han ganado han sido todos radioastrónomos. La radioastronomía es una ciencia relativamente nueva, pero es muy poderosa, es multidisciplinaria, ha hecho muchísimos desarrollos. Entonces, a mí me gusta mucho. De hecho, cuando me preguntabas por qué estudié radioastrónoma, bueno, en parte también porque vi una película que se llama Contacto, en el que sale un telescopio que es el que tuve que estudiar, usar durante mi doctorado para entender este proceso de cómo se forman las estrellas. Se llama el Very Large Array, que está en Socorro, Nuevo México, en Estados Unidos. Y este radiotelescopio es multidisciplinario, o aquí se participan, no solamente es un trabajo de astrónomos, de radioastrónomos, sino también de matemáticos, de científicos de la computación, porque la cantidad de datos que tomamos es enorme, es una gran cantidad de datos. Por ejemplo, con esta famosa imagen que seguramente muchos de ustedes escucharon de la primera imagen del horizonte de eventos de un agujero negro. Esa fue pues es la primera vez que se tomaba una imagen y fue gracias a la radioastronomía. Y la cantidad de datos que se tomaron, fueron 8 radiotelescopios alrededor del mundo observando un mismo objeto, fue alrededor de 5 petabytes. Si nosotros traducimos cuánto significa eso, si tradujéramos todos estos datos astronómicos a música, por ejemplo, tendríamos suficiente música para escuchar durante 5,000 años. Entonces es una cantidad enorme de datos, por eso se necesita de gente que sepa programar, que sepa analizar datos, y entonces un radioastrónomo desarrolla muchísimas habilidades. Como cualquier persona que estudie un doctorado, creo que para eso te prepara un doctorado, pero en especial, en particular, hablo de mi experiencia, pues creo que la radioastronomía te da muchísimas habilidades. Entonces, y lo digo por lo que decías en tu pregunta de cómo beneficia lo que hacemos o lo que estudio, porque para estudiar la formación de estas estrellas con este tipo de instrumentos, pues se necesita del desarrollo de mucha tecnología de punta, porque trabajan también electrónicos, trabajan aquí también ingenieros en mecánica, ¿no? Porque estos telescopios son enormes y tienen la capacidad de seguir el movimiento de los astros en las estrellas, entonces desarrollan engranes enormes para que construyen engranes enormes para que las antenas sigan a los objetos. Y todo esto se ha desarrollado para resolver problemas de la astronomía, pero que eventualmente han tenido una aplicación en la sociedad. Por ejemplo, la radioastronomía ha hecho muchísimo desarrollo en la electrónica. La razón por la que nosotros tenemos en nuestra casa televisión satelital en una pequeña antenita que procesa toda su señal con una cajita que tiene, si se fijan en las antenas que tienen en su casa, tiene una cajita enfrente que tiene toda la electrónica para recibir esas ondas y procesarlas.
Y todo eso no hubiera sido posible si no hubiera sido por la radioastronomía. Esos son una pequeña antena, realmente, un pequeño radiotelescopio. Y la razón por la que es tan compacta es por toda la tecnología que se ha desarrollado para la radioastronomía que ahora utilizamos en nuestra vida cotidiana. O por ejemplo, las resonancias magnéticas. Un resonador magnético combina las señales para producir una imagen de muy buena calidad de nuestro cuerpo. Y eso es exactamente la misma técnica que utilizan los radiotelescopios, la que utilizó, por ejemplo, la red de radiotelescopios que obtuvieron la imagen del agujero negro. Entonces, todo esto lo digo porque siempre se tiene como esta idea de, pues nomás es ver estrellitas y ya, ¿no? Pero pues no, hay mucha ciencia detrás de eso y mucha ingeniería, mucha tecnología y que sirve, que eventualmente sirve para resolver problemas de la vida real también. Y a mí en general la radioastronomía es algo que me apasiona y en particular ese radiotelescopio, el que está en Nuevo México. Ahora están buscando en expandirlo, quieren poner muchas más antenas, ahorita actualmente son 25 antenas, quieren poner más de 200 antenas, expandir ese proyecto y ya está en curso. Y lo padre de eso es que van a tener antenas en México, probablemente en Chihuahua. Entonces, eso es una gran oportunidad para radioastrónomos y para ingenieros, estudiantes y profesionales, que nos involucremos en un proyecto de muy alta calidad aquí en México, ¿no? Porque van a poner esas antenas en nuestro territorio. Entonces, eso es un proyecto que a mí me llama mucho la atención y que yo espero que pueda participar en el futuro cercano, ya sea con colegas o con mis estudiantes de física y de otras ingenierías. Muchas gracias. La verdad, pues nos abre mucho como el panorama de las opciones que existen dentro de radioastronomía. Cada campo de STEM es muy extenso y sí es verdad que unos dependen de otros, o sea, no hay un ingeniero o un científico más importante que otro y pues el hecho de que usted nos explique esto, pues lo hace notar bastante. Y pues su campo es muy interesante, la verdad. Siempre como que desde pequeños, o sea, como lo comentaba, uno decía, wow, ver las estrellas, los telescopios. Y sí me ha tocado ver que es algo que sucede mucho entre niños y niñas desde muy pequeños. Entonces, pues muchas gracias por compartirlo. Y bueno, después de esto, pues estoy segura de que los que están interesados se interesaron más y los que no estaban se interesaron. Y la pregunta es, ¿cómo pueden comenzar a involucrarse las niñas y mujeres jóvenes dentro de su área si es que se encuentran interesadas? Bueno, hay muchas maneras. Aquí en el norte de México, en el noreste en particular, nos falta bastante en ciencia. El noreste, sobre todo Monterrey, es una ciudad industrial. A mí me encanta que sea industrial, pero también nos falta mucho la parte científica, ¿no? Entonces es algo que hay que impulsar. Pero sobre todo quienes viven en el centro de México, supongo que en gran parte por la influencia de la UNAM. La UNAM es la que tiene estos posgrados de astrofísica, ¿no? De astrofísica, y solamente un campus es para radioastronomía, que está en Morelia, Michoacán. Entonces, si viven en el centro de México, pues una forma es que se hacen muchísimas actividades, sobre todo actividades de divulgación. Siempre están publicando, sigan a las páginas de estos institutos, del Instituto de Astronomía en la Ciudad de México, el Instituto de Astronomía en Ensenada, Baja California, o el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica en la UNAM Campus Morelia. En sus páginas siempre están publicando eventos de divulgación. Ahorita, bueno, todo es en línea por la pandemia, obviamente, pero cuando no estábamos en pandemia siempre hay eventos en los que sacan telescopios y entonces ahí uno puede convivir con los astrónomos, acercarse, preguntarles dónde estudiar, etc. Aquí en Monterrey, pues en Monterrey ya vemos muy poquitos. En el Tecnológico de Monterrey soy la única radioastrónoma, la única astrónoma en general. Y hay otros 4 aproximadamente en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ambos realizan un montón también de divulgación, ¿no? Entonces, pues siempre tratar de utilizar en primera parte ahora por la pandemia las redes sociales como una herramienta positiva. Entonces, de seguir a esas páginas, ver qué actividades
publican y cómo nos podemos involucrar. Y pues ahora que ya pase esto y que podamos regresar, pues tratar de acercarse a estas instituciones, ¿no? A todas las que en realidad les digo, pues en México son muy pocas instituciones. Pero, y sobre todo si ya están en una carrera, si ya están en una carrera de física o en cualquiera de las áreas afines a la ciencia, estas instituciones también tienen programas de escuelas de verano y están muy padres porque de hecho esa fue la manera también en la que yo empecé a meterme en el mundo de la astrofísica, porque hacen escuelas de verano en la que te asesora algún astrónomo, algún científico de esta área a desarrollar algún proyecto para que incursiones, para que entiendas cómo funciona la astronomía. Y lo padre de esto es que te apoyan muchísimo. Estos programas, por ejemplo, los que yo fui, ellos me pagaron el avión, me pagaban el hospedaje, hasta la comida. Entonces uno podría pensar, no, pues voy a tener que gastar, ¿no? Y pues, ¿cómo le hago si no trabajo, no tengo los ingresos? Pues en eso está muy padre de que sí hay como ese apoyo para que vayas, porque en realidad pues somos muy poquitos. En general en México habemos como 200 astrónomos y somos alrededor de 120 millones de habitantes. Entonces hay como un astrónomo aproximadamente por cada medio millón de habitantes. Somos muy pocos, ¿no? Eso es malo porque necesitamos más gente en el área de las ciencias, pero a su vez, pues también ayuda un poco a que existan todos estos apoyos que mencionaba, ¿no? De que como no somos tantos, pues no se acaba el acceso aunque bueno, siempre va a faltar, ¿no? Siempre será mejor que seamos más. Muchas gracias. Pues es muy importante porque a partir de esta información uno va pues tomando decisiones que influyen bastante ya en su camino, en su transcurso pues profesional. Y pues muchas gracias por compartirlo. Estoy segura de que pues muchas personas ya como que se les iluminó el foquito de cómo comenzar. Entonces, gracias. Y bueno, esto ya lo comentamos un poquito, pero ya para como hacer un poquito más concreto esto, ¿qué oportunidades laborales y profesionales existen para las niñas y mujeres o personas en general que deseen estudiar radioastronomía y astrofísica? Bueno, ese sí es un tema también interesante, de que en México sí tenemos muchos problemas con las oportunidades laborales. Hay oportunidad para estudiar. El problema ya es cuando uno termina, ¿y ahora dónde voy a trabajar? ¿No? Pero en general no es solamente un problema de México, sino es un problema global en realidad, ¿no? Luego hay mucha información que poco se comenta de que muchos estudiantes de posgrado pues sufrimos mientras estamos en el proceso, y una gran razón por la que se sufre en los posgrados, no tanto porque siempre están estas frases de, bueno, pero es que si haces lo que te gusta no deberías de estar sufriendo, ¿no? Esa es una frase yo creo que muy equivocada, no es así, no significa que por si estás sufriendo algo o no estás padeciéndola un poco, no es que no te guste, ¿no? Sino pues es algo muy complejo. Pero un aspecto muy importante es que la razón por la que muchos estudiantes de doctorado que ya están terminando su carrera o en el proceso, la padecen un poco es por la incertidumbre. Hay muchísima incertidumbre y eso es un problema global, no es solamente un problema en México. Que habemos, o sea, hay mucha gente estudiando doctorados, estudiando posgrados, pero la cantidad de plazas y oportunidades en el mundo en general son más limitadas y son muy competidas, ¿no? Porque como se abren pocas y son muchos, pues entonces es muy alta la competencia y eso genera pues mucha presión sobre las personas, ¿no? De que pues, estás compitiendo con los mejores del mundo por una posición. Entonces eso es un poco, pues que existe, es un problema que existe, pero que no por eso debemos de desanimarnos tampoco, sino que seguir haciendo este tipo de discusiones y que eventualmente podamos irlo solucionando, porque la ciencia y la tecnología son muy necesarias para el desarrollo
no solamente científico y tecnológico, sino el bienestar en general de una sociedad. Entonces, en eso sí, al menos aquí en México, sí, es un poco pronunciado que las oportunidades de trabajo son muy limitadas. Son muy limitadas, pero existe, ¿no? Existe la oportunidad y sobre todo yo veo una gran oportunidad con esto que les comentaba de este proyecto del telescopio que se llama BLA, que está en Socorro, Nuevo México, que quiere expandirse. Yo creo que aquí en los próximos 10 años va a haber una gran oportunidad para radioastrónomos, por ejemplo, porque para radioastrónomos e ingenieros en otras áreas, porque pues se va a necesitar gente para instalar estas antenas, para operarlas, porque no nada más es la instalo y ahí la dejo, ¿no? Sino para instalarlas, para hacer todas las pruebas, para operarlas, y eso es un proceso largo. Se prevé que ahorita están iniciando con ese proyecto. Bueno, ese proyecto ya inició, ¿no? Pero en México están pensando como iniciar en este año, de ya estar en Chihuahua buscando los sitios donde se van a colocar las antenas. Y yo creo que ahí va a haber una gran oportunidad para radioastrónomos, para involucrarse en ese proyecto y conseguir trabajo de alguna forma, y también para ingenieros de otras áreas. Entonces, pues, esa es la razón por la que digo que pues hay que involucrarse, hay que seguir desarrollando ciencia y tecnología, porque así poco a poco pues se van abriendo oportunidades para desarrollarlos aquí mismo en el país, y no que tengamos que irnos a otro lado, por ejemplo. Muchas gracias, doctora, por ese comentario tan, pues, inspirador. Entonces, bueno, ya la última pregunta, pero una de las más importantes, y es si en algún momento usted a lo largo de su trayectoria sintió que pues los retos, los desafíos eran tan grandes y llegó a decidir o llegó a pensar en renunciar, o sea, si en algún momento le llegó a suceder eso. Fíjate que un poco hablando personalmente, siento que mi personalidad es muy determinada. Es de que voy a hacer esto y no hay manera de que nada ni nadie me saque de ahí. Y eso siempre estuve como la meta muy clara, que yo quería ser astrofísica, ¿no? No sabía cómo en realidad, porque en mi familia nadie tiene historial de que mis padres sean académicos. Yo soy la primera persona en mi familia en obtener un grado universitario. O sea, mis papás no estudiaron hasta o sea, en realidad nunca habían alcanzado nadie antes que yo en mi familia, no solamente en mi familia nuclear, sino mis primos, tíos, etcétera, un grado académico, y mucho menos un grado de posgrado, por ejemplo, y menos en un área científica todavía, eso menos, ¿no? Y entonces yo realmente el camino para hacer esto, para estudiar física y astrofísica, no lo tenía trazado, no tenía realmente suficiente información para saber cómo hacerlo. Yo dije, bueno, creo que es por ahí, le voy a dar por ahí de estudiar física, y ya después veo cómo estudio astronomía. Entonces, de hecho, supe cómo estudiar astronomía hasta que entré a la carrera de física. Yo no sabía que existía en México una carrera de astrofísica ni nada. Entonces, un poco fui descubriendo el camino a ciegas. Pero eso nunca me desmotivó, en realidad nunca fue como, ya no quiero, no quiero continuar, ¿no? Siempre estuve como muy convencida de que eso era lo que había que hacer. Pero en el posgrado sí me pasó por la cabeza. Algo que nunca pensé que me fuera a pasar fue como que hubo un momento en el doctorado que yo creo que muchos que hayan estudiado un doctorado lo han pensado. Sí hubo un momento que dije, y si a lo mejor esto no es para mí y solamente estoy siendo muy necia, y ya lo dejo. Sobre todo una parte que era muy complicada era la parte económica. La sufrí mucho en esa cuestión, ¿no? Porque fue una cuestión ya como más familiar, personal. En ese momento mi familia no estaba pasando por muy buenas condiciones, entonces sí mantener, pues vivía en Michoacán, me tuve que ir allá para estudiar en la UNAM, y pues te tienes que pagar renta, tu comida. Afortunadamente no tenía que pagar colegiatura ni todos los gastos de los estudios, pero sí el simple hecho nada más de comer
yo creo que es en lo que más se le va el dinero a cualquier persona. Eso es demandante. Entonces hubo un momento en el que decía, bueno, a veces no tengo me quedan 10 pesos para terminar la semana. Y literal, ¿no? Porque a mí me da mucho coraje cuando escucho que alguien dice, no tengo dinero, no tengo dinero, me quedan, no sé, 500 pesos para terminar la semana. Es así de, por Dios, eso no es no tener dinero, ¿no? Entonces, sí había veces en las que de plano no tenía dinero y era muy estresante porque eso, eh, eso merma tu concentración, ¿no? Porque no nada más estás pensando, tengo que sacar mis trabajos de la maestría, mis materias, mis presentaciones, mis exámenes, también estás pensando cómo solucionar algo muy básico, ¿qué voy a comer? ¿No? ¿Cómo lo voy a hacer para pagar la renta? La dueña ya va a venir, me va a hacer caras, todo ese tipo de cosas. Entonces, sí fue como que hubo un momento muy estresante y aparte, súmale que un posgrado en ciencias no es fácil, o sea, no es sencillo, es algo que requiere mucha determinación, mucha dedicación, entonces, eran muchas cosas que sí hubo un momento en el que dije, yo creo que ya no puedo, o sea, no, pero sí fue, yo creo que en gran parte mi carácter el que no me dejó que renunciara, porque, o sea, hubo momentos así muy estresantes, muy críticos. Sobre todo recuerdo dos, en los que sí prácticamente me senté a llorar en la banqueta, en la calle, a decir, hasta aquí llego, ¿no? Ya, me voy. Pero dije, no, o sea, a ver, es normal, ¿no? Dejarse sentir ese tipo de cosas. Yo creo que le pasa a mucha gente. Quizás no todos lo contamos o no todos lo decimos. Yo no tengo problema con contarlo. Pero yo creo que es en esos momentos cuando uno tiene que amarrarse el cinturón más fuerte, ¿no? Me acuerdo que alguien me dijo, es que recuerda por qué llegaste aquí, acuérdate por qué llegaste, por qué viniste aquí, ¿no? Y dije, pues sí es cierto, no vine aquí nada más por casualidad o porque a ver qué pasaba, sino yo vine con un objetivo muy claro y pues hay que hacerlo. Entonces, sí me costó muchísimo trabajo, el doctorado no fue sencillo para mí, pero finalmente se pudo, lo logré y te deja una gran satisfacción que cuando sucede, o sea, cuando ya al final ves tu tesis terminada, completa, y vueltas a ver todo el camino que tuviste que recorrer y saber, porque nadie más, hay una frase que me gusta mucho que dicen, pueden conocer tu nombre, pero no tu historia, ¿no? Entonces nadie realmente sabe todo lo que una persona tuvo que hacer para llegar a donde está, que puede decir, ah, se ve bien fácil o qué padre, pero pues no sabes, ¿no? No sabes en realidad todo lo que pasó. Entonces, pues sí, no fue fácil, pero sí fue muy satisfactorio una vez que se logró. Muchas gracias por haber compartido eso con nosotros. Estoy segura de que pues efectivamente es algo con lo que se pueden identificar muchas personas y pues el que usted lo comparta y que como que nos motive a continuar, pues es algo que se aprecia muchísimo y muchas gracias, doctora. Por todas las respuestas que nos ha dado en el transcurso del evento y por esta última aportación. Y bueno, lamentablemente, pues termina la sección de preguntas, pero comenzamos, no, pero, bueno, sí, la sección de preguntas de mí para usted, pero comenzamos con la sección de preguntas de las personas del público, que es algo que muy probablemente estén esperando varios. Entonces, bueno, muchas gracias de nuevo y invito a las personas que se encuentran a levantar su mano en caso de que quieran prender su micrófono. Ya ahí vamos cediendo la palabra. Mientras tanto, voy a leer una pregunta que se encuentra en el chat, que se hizo en el transcurso de la plática y es que en México, ¿en qué lugares se puede estudiar astronomía? Esa es una. Sí. En México, pues los mencioné un poco hace un momento, hay 4 lugares, bueno, más. Me sonó muy familiar esa frase, bueno, más. Ahí están los institutos de la UNAM, ¿no? En la Ciudad de México está el Instituto de Astronomía,
En Ensenada, Baja California, está el Instituto también de Astronomía, que son los que administran el Observatorio Astronómico Nacional. En Michoacán, en Morelia, está el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, si quieren en particular ser radioastrónomos. Y en Puebla está el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, que son también los que administran el telescopio, el radiotelescopio milimétrico más grande del mundo, el Gran Telescopio Milimétrico. Y ahí son como las 4 instituciones más grandes, o sea, que tienen mayor cantidad de investigadores y de estudiantes y de presupuesto, pero también las universidades estatales están intentando seguir ese camino. Entonces, de las universidades estatales está la Universidad de Guanajuato, también tienen un programa, un departamento de astrofísica. La universidad de aquí, de la que yo también soy egresada, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, también tienen un posgrado en astrofísica, la maestría en astrofísica planetaria. Y en Sinaloa también, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, tienen licenciatura en astronomía. Es la única universidad en todo México que ofrece una licenciatura en astronomía. Eso es algo atípico. En general, no nada más en México, sino de manera global, es como atípico que haya una licenciatura en astrofísica. Okay, muchas gracias. Bueno, pasamos ahora a Ostereme tiene la mano levantada. Me parece que habla inglés. You can ask your question. I don't know if it was by mistake. Oh, no. It was nice listening to Dr. Carolina. I just wanted to ask, I really got to learn a lot from the late. I joined in late, so I learned a lot from, your personal angle, the personal angle. And I wanted to say, what do you think can be done considering the challenges you talked about for the girl child, especially in Mexico? What do you think can be done to encourage a lot of young girls to also venture into the field of sciences? How can they be encouraged to venture into the field of sciences? Yes, I think that is a very interesting question. In Mexico, we don't have too much role models, women role models. So I think, and especially, for example, I love to do scientific outreach to show the people what is science and what is astrophysics and how can they learn astrophysics in a professional way. And I think outreach is very important, but there are not too many professional astrophysicists or scientists in Mexico doing this kind of events, scientific events for general audiences. And that's because astronomers and physicists in general, we have a lot of work, and the scientific outreach is not considered is considered like a hobby, for example. And so we need to hire professional astrophysicists or professional physicists to do this kind of job, to do astrophysics, outreach in astrophysics, in physics, in science in general. But we need to hire and pay that people to get close to the society, no? Because the scientific area is a lot of work. So scientists cannot do all this kind of work to get close to society, but we could
hire people, professional people that is interested in doing this kind of job. But in Mexico, the budget is very limited. So we don't have that kind of professional, or we don't have scientists working or getting close in scientific events with society. So I think that that could be a very important, that could be very significant to solve that kind of problem, because if we don't have too many scientists here in Mexico, is because society doesn't understand science, no? Society in general. So if we want that, so then scientists has to be close to the society. So I think that could be a good way. And also now I try to do that. I try to do a lot of scientific outreach in social media, and give talks for general audiences, and also promote science with my women, the women students. So I think we require role models for girls and for society in general. Thank you. You're welcome. Muchas gracias, doctora. Bueno, otra pregunta que tenemos en el chat es si nos podría compartir un dato curioso, el dato más curioso e interesante que aprendió a lo largo de su carrera. Algo interesante que aprendí durante mi carrera, pues todo. todo fue muy interesante. A mí me apasiona mucho cómo funcionan los instrumentos. Eso, o sea, aparte de que todo lo que no sabemos del universo, de que hay 100,000, o sea, cantidades inimaginables de estrellas, por ejemplo, solamente en nuestra galaxia hay 100,000 millones de estrellas, y solamente en el universo que podemos ver, que conocemos, hay 100,000 millones de galaxias. Entonces hay 100,000 millones de galaxias, cada una con 100,000 millones de estrellas, y si suponemos que cada estrella tiene un sistema solar como el nuestro, entonces ¿cuántos planetas hay? ¿Y cuántas entonces posibilidades de vida no habrá, ¿no? De vida extraterrestre. Entonces eso pues, se me hace un dato que ni siquiera siento que pueda imaginar. Imaginarme esa cantidad de planetas, de estrellas, de galaxias. Y digo que eso es solamente lo que conocemos, porque hay otro tipo de materia que no conocemos, que es la materia oscura. Y esa materia es como el 30%. Lo que nosotros conocemos del universo es solamente el 5%. La materia que nosotros conocemos, que le llamamos materia bariónica, o sea, electrones, protones, todo esto que forma base de la materia, es solamente el 5% de todo lo que hay en el universo. Y eso es algo que siento que no puedo dimensionar. Lo digo, pero siento que no, realmente no lo puedo aterrizar, ¿no? ¿Cómo es que solamente, si ya lo que vemos nos parece inmenso, es solamente el 5% y el otro 95% no tenemos ni idea de qué es, ¿no? Es una de las preguntas abiertas de la astronomía moderna ahorita, saber qué es la materia oscura, qué es la energía oscura. Y en general te digo, pues eso ya me parece muy impresionante, pero a mí me gusta también, me llama mucho la atención los instrumentos. O sea, cuando te pones a pensar en estas antenas y googlean, si se ponen a buscar en Google, pónganle Very Large Array en Socorro, Nuevo México, son estas 25 antenas parabólicas, o ALMA, otro radiotelescopio que está en Chile, o en África hay otro radiotelescopio muy poderoso que se llama, están desarrollando un telescopio que va a ser muy poderoso que se llama SKA, Square Kilometer Array. Son telescopios que tienen un montón de tecnología y a mí me llama muchísimo la atención que
cómo el ser humano, la ciencia es la mejor herramienta que tenemos para tratar de responder estas preguntas, y que el ser humano sea capaz de desarrollar estos instrumentos para tratar de responder estas preguntas, cuando solamente la cantidad de radiación que recibimos es una cantidad, si pudiéramos dimensionar la cantidad de fotones de radiación que recibimos de los astros, nos maravillaríamos de los milagros prácticamente que hacen los astrónomos. O sea, la cantidad de radiación que capturamos en estos telescopios es aproximadamente la misma cantidad de energía potencial que se libera cuando tiras un copo de nieve de la altura de tu pecho, por ejemplo, al suelo. Es una cantidad mínima de energía la que se libera cuando sueltas ese copo de nieve. Y esa es la misma cantidad que reciben todas estas antenas para obtener imágenes del universo y tratar pues, de responder esas preguntas. Entonces, que tengamos esa capacidad de construir ese tipo de instrumentos, de hacer magia prácticamente, de alguna manera está mal que diga magia, ¿no? Porque no es magia, es ciencia, pero pues pareciera como si fuera magia lo que se hace. Entonces, pues una es como dimensionar en dónde estamos, que somos solamente un planeta entre millones y millones de planetas, y que tengamos la capacidad de desarrollar instrumentos muy poderosos que nos permitan pues estudiar, tratar de responder estas preguntas. Eso se me hace muy interesante. Muchas gracias. Sí, es un poquito difícil de imaginar lo que nos comparte, pero pues me parece que es lo que lo hace más interesante. Entonces, muchas gracias. Y bueno, no sé si hay algún último comentario o pregunta que quieran hacer por el chat, ya para pasar al cierre. Pueden levantar la mano o igual por el chat, como lo estábamos haciendo hace unos momentos. Si no está así, bueno, igual, doctora, en lo que pasó a la conclusión, le invito a compartirnos sus redes sociales. Sé que comenta que usted se encarga de difundir información. Me parece que tiene un podcast también, aquí como lo podemos ver en pantalla. Estaría muy padre que tuvieran acceso a esto las personas que están presentes. Y mientras tanto, bueno, voy a pasar a continuar con el cierre. Muchas gracias a todas las personas por hacer sus preguntas, en especial pues gracias a la doctora por habernos acompañado en este talk show. La verdad, datos de su vida, su experiencia, o sea, de verdad es algo muy valioso. Ayuda a muchas personas a comenzar a tomar decisiones para su transcurso profesional. Y bueno, gracias de nuevo. En el talk show pasado dejamos una frase de reflexión que hablaba sobre el liderazgo en las mujeres, y ahora les dejamos esta. Que como dice una política española muy famosa, que es Reyes Moroto, todos los sueños son alcanzables, se lo dice una mujer que ha llegado a ser ministra en España. Nadie les debe decir lo que tienen o no que hacer. Son ustedes las que cada día descubren lo que les gusta. Ustedes van a decidir si quieren ser científicas, profesoras, doctoras, entre otros. Entonces, como ya lo habíamos mencionado previamente, el detalle aquí es que ustedes busquen ejercer su pasión. Obviamente no es fácil, como ya comentó la doctora, pero es algo con el que tenemos que tener un poquito de determinación y esforzarnos para lograrlo. Entonces, pues les dejamos esta frase de conclusión. Y en caso de que ustedes quieran ser parte de H Network, que es la organizadora de este evento, la ONG que ya explicamos anteriormente, ustedes pueden ser parte de cualquier elemento que conforma el equipo. Pueden ser un STEM Girl, que son las niñas y las mujeres jóvenes a quienes van destinados nuestros programas, que son los Couchers. Pueden ser mentores o voluntarios, ya sea para organizar eventos o para ayudar a aquellas alumnas que se encuentran buscando apoyo. También pueden ser amigos o amigas, que son los que nos ayudan con la difusión para llegar a escuelas y personas que estén interesadas en el tema. Pueden ser donadores o donadoras. Esta es una organización no gubernamental nacional de Nigeria, que al ser una organización sin fines de lucro, una de sus principales actividades para recaudar fondos son los crowdfunding y las donaciones. Así que, si en caso de que estén interesados, pueden contactarnos.
También pueden ser embajadores o embajadoras. Esto es representarnos a nosotros en público para de igual forma transmitir nuestro mensaje de manera positiva para que más personas se unan a nuestros programas. Y bueno, aquí están nuestras redes sociales en caso de que quieran buscar después este video. Este video será subido a las redes sociales con subtítulos en inglés y en español, dependiendo del idioma que se estaba tratando. Y bueno, por favor, les invitamos a mantenerse al tanto, ya que estaremos subiendo los anuncios de nuestros próximos talk shows. Este WhatsApp con la Dada Mexicana es en caso de que les interese participar en el programa que es de Latinoamérica, para que se pongan en contacto con este número. Y bueno, el siguiente talk show es el 25 de junio, están totalmente invitados, esperamos verlos ahí. Va a ser con otra mujer destacada de STEM. La verdad, muchas gracias, doctora Carolina, de verdad, por su participación. Y bueno, no sé si guste decir un último mensaje, puede ser una conclusión, un comentario. Pues yo les diría que lo mismo que compartiste en tu frase es muy cierto. Hay que siempre escuchar hacia adentro, ¿no? Hay veces que uno se pierde el objetivo porque escucha mucho lo que los demás te dicen, cuál es el camino, qué es lo que debes de hacer. Y yo creo que eso no, sí hay que escuchar consejos, pero siempre hay que escuchar con más fuerza lo que las decisiones, lo que uno quiere hacer, ¿no? Y cualquier persona, sea hombre o mujer, es capaz, tiene las capacidades. A veces no siempre tenemos todas las herramientas, pero pues siempre hay que buscar la manera, de hacerlo en la medida de lo posible. Y les doy el mismo consejo que me dieron a mí en mis momentos difíciles, de cuando estén ahí queriendo colgar la toalla, como decimos en México, piensen por qué están ahí, ¿no? Acuérdense qué fue el motivo que los llevó a estar a ese lugar, hacia dónde era la meta original. Entonces eso no lo pierdan de vista. Ok, muchas gracias. Y bueno, pues los invitamos a que busquen el podcast de la doctora. Y muchas gracias por su participación. Aquí los leemos en el chat y les agradecemos su presencia y por favor les pedimos de manera atenta que promuevan lo que hacemos nosotros, compartiendo nuestros eventos o lo que hacemos en general, ya que trabajamos en diferentes áreas en ACE Network. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por asistir. Hasta luego. Bye. Bye bye. Gracias, Caro. A ti, Claudia, ya había José Manuel también ahí. Muy bien. Bueno, hasta luego.